Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Cámara Colombo-China les queremos agradecer y darles la bienvenida a este webinar que estamos realizando en alianza con nuestro afiliado Sinomac. Hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre un tema muy importante para quienes hacen negocios con China y es cómo importar de forma segura y rentable, identificando los riesgos, costos ocultos y algunos errores más frecuentes que pueden afectar en la operación. Para compartir su experiencia y conocimiento, el día de hoy contamos con la compañía de Sergio Juzga. Él es profesional en comercio internacional y magíster en administración y dirección de empresas, a quien agradecemos especialmente por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este espacio sea práctico y de utilidad para todos ustedes. Al final de la charla estaremos dejando un pequeño espacio para preguntas y respuestas, por lo tanto los invitamos a que la dejen en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de Zoom. Y sin más preámbulos, Sergio, el espacio es todo tuyo. Muy buenos días, ¿cómo están? De verdad agradezco la oportunidad para presentar nuestra compañía y los servicios que ofrecemos. En el pasado mes de mayo tuve la oportunidad de hablar sobre salud mental en el trabajo, una charla bastante interesante sobre en nuestra rama de servicios que corresponde al talento humano. Y en esta oportunidad es otra rama del servicio que corresponde a comercio internacional y enfáticamente a lo que representa el agenciamiento de compras a nivel internacional. Mi nombre es Sergio Juzga. Para todos los que amigos, conocidos y para los nuevos conocidos, les agradezco nuevamente el estar en este webinar y quiero elevar una oración para las víctimas del terremoto que en este momento están pasando un muy mal momento y para el cual también elevamos nuestro más profundo deseo de que las cosas se recuperen pronto y obviamente que vuelvan a la actividad y teniendo en cuenta que también nos está afectando a nosotros. Hay vías cerradas de Buenaventura, en la línea también hay pasos restringidos que una u otra manera dificultan nuestra labor en lo que corresponde a comercio internacional. No solo son ellos, todos nos vemos afectados de una u otra manera. Bueno, nuevamente muchas gracias. Y entonces, Karina, ayúdame si quieres. La idea con este webinar es ser dinámicos. Voy a hacer tratar de ser muy claro en los procesos que pueden llegar a tener un cierto grado de dificultad o aquellos a través de toda la trazabilidad del proceso de importación. Hay problemas que se presentan, unos que se pueden resolver de una manera más fácil y otros que no. Pero todo lo que va a ser el webinar va a ser a manera de tips. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo resolverlo, qué evitar? Y eso es lo que quiero que se lleven dentro del webinar y lo que pretendemos ofrecer. Karina, ayúdame si quieres con la primera diapositiva. En este orden voy a darles tres ejemplos claros. Y me gustaría que abriéramos, Karina, para ver qué opiniones. Me gustaría saber qué piensan, qué dicen nuestros asistentes. Este es un ejercicio muy básico. Les voy a comentar esto. Esto es una importación. Un cliente mandó a diseñar un computador con ciertas especificaciones, ¿cierto? Mandó ciertos diseños, cierto color, cierta marca, quería que se implementaran ciertos accesorios, hablo del HMI, el Bluetooth, hablo del sistema de Wi-Fi que comprende el computador. Si ya teníamos el proveedor asegurado, yo quiero preguntar, ¿qué creen que podría pasar? ¿O qué creen que deberíamos tener en cuenta en el momento de nacionalizar la carga? Oigo tres sugerencias o tres comentarios. Para aquellos que quieran participar, pueden alzar la manito y les habilitamos el micrófono o pueden dejar sus comentarios en el chat y los Eso. estaremos leyendo, ¿vale? Para que estemos tranquilos. Bueno, Jessy dice que la partida arancelaria. Muy bien, sí, partida arancelaria, interesante. Ujú. Juan nos dice que cumplimiento de normativa colombiana para productos tecnológicos. Sí, interesante. Pues también los beneficios arancelarios que tiene este producto con respecto al anterior comentario. Tercero, Omar nos cuenta que las características y normatividad para nacionalizar. perfecto, listo. Hay tres aspectos muy interesantes que me están hablando acá. Uno por parte de lo que corresponde a nacionalización de aduanas, otro que corresponde a la partida arancelaria que se puede aplicar para nacionalización. Eso ya se había tenido en cuenta por parte
del proveedor. Ya se había analizado junto con el proveedor todas las variables que podrían llegar a pasar. Pero ¿qué ocurrió? La carga fue decomisada en Estados Unidos porque el proveedor cumplía con todos los reglamentos y normatividad, pero aquí es un tema de licencias. Hemos dicho, el asunto cayó por tema de licencias y les explico por qué. Todo el nivel de tecnología que se desarrolla a nivel de computadores, todo tiene que tener una licencia. El HMI, el Wi-Fi, el Bluetooth, incluso la pantalla, y si el computador viene con programa Windows, debe venir incluso con la licencia pagada desde China. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? El único que no tenía certificado era el Bluetooth. El asunto fue que la aduana americana se dio cuenta de esto y retuvo todo el cargamento de computadores. El cliente perdió toda su compra y todo su dinero y toda su inversión, porque no se pudo hacer nada legal, porque no había licencia por parte del proveedor para el manejo del circuito o del chip que le convierte el computador en Bluetooth. ¿Cómo se pudo haber evitado? Curiosamente, se pudo haber evitado en la logística. ¿Qué tal si el cliente se le sugirió que manejara el transporte por París y no por Estados Unidos? Estados Unidos tiene un régimen muy estricto en el manejo de licencias porque son sus productos, de una u otra manera, desarrollados por ellos en Silicon Valley. ¿Qué ocurre? En el momento en que lo mandamos por París o por Europa, esta reglamentación no es necesaria. Entonces, la manera que puede haberse evitado el decomiso de esta carga al cliente era que hubiera enviado la carga por París o por Europa. Era una carga aérea, ¿no? Llámese París, llámese la ruta de Frankfurt, incluso la ruta de Estambul, que son rutas un aéreo y se podía haber evitado por Estados Unidos y evitar obviamente el decomiso por Estados Unidos. Así que había verificado el proveedor, había verificado las características del producto, pero simplemente un error en la logística causó que perdiera toda la mercancía. A nosotros con el problema, digo, no, tratamos el abogado directamente en Estados Unidos, pero no se pudo recuperar la carga. Siguiente slide, por favor. Bueno, acá les muestro. Esta mercancía se elevaron sus costos en el proceso de importación. Otra vez, tres sugerencias del por qué se pudo haber elevado los costos. Tenemos unos minutitos en lo que... Ah, bueno, Jessie nos dice que por los fletes. Ok. Otra sugerencia. Demora en retirar de las bodegas, nos comenta Julio. Bien, Julio, bien. Una tercera opción. E impuestos, Jessie nos dice también que puede ser por impuestos o Heinz nos dice que puede ser por sobredimensiones de la carga. Ok, muy buenas las tres opciones. Bueno, les comento en este caso. En este caso, el cliente, nos contactó para que por favor organizáramos la logística de este producto. Le preguntamos al cliente que si había algún requerimiento especial en el manejo de la carga, dijo que no. Entonces, se contactó al proveedor, se trajo el contenedor. En el momento de desconsolidar la carga, nos dimos cuenta de la dimensión de este tubo que aparece a su derecha. Es un tubo muy difícil de descargar, ni siquiera un montacarga. Con el hecho de jalarlo, hubiera podido de una u otra manera sacarlo un poco, más no descargarlo totalmente del contenedor. Se necesitó dos contenedores, dos montacargas para poder descargarlo. Como se dan cuenta, sí se había tenido en cuenta las sobredimensiones del contenedor, de la mercancía. Dentro del contenedor sí se podía embalar dentro del contenedor, pero ni el proveedor ni el cliente cayeron en cuenta de informarnos las dimensiones de la carga. ¿Qué pasó? Tocó contratar una grúa. Este contrato de esta grúa elevó todo el proceso de importación en 10 millones de pesos, en solo ese proceso. Entonces, falta información, falta por parte del cliente y de una otra manera en Puerto nos informaron, se desconsolidó, pero en el momento de descargar esto fue bastante engorroso para solo sobrecostos dentro del presupuesto. Listo. Tercer slide, por favor.
Bueno, acá este es un problema bastante común y creo que los que conocen van a hallar la razón. Son las importaciones que se realizan del mercado. A su izquierda encuentran el Futián en Yibú y a su derecha el mercado de la Ola, que comúnmente le llaman la Ola por este monumento que aparece en la calle de Guangzhou. ¿Qué creen que puede pasar en el momento en que una persona compra en este mercado? Otra vez tres opiniones. Demos unos minutitos en lo que van escribiendo las respuestas. ¿Alguien ha trabajado con estos mercados antes? Muy bien, sí, Yesid, es algo no controlado, es un mercado que se llama un mercado muy informal. Muy bien, Julio, eso es falta de documentos para exportar. Ahora les explico más adelante y por qué era el tema importante con respecto a estos dos mercados. No se está comprando con un proveedor directo, sí, los tres tienen razón. ¿Qué pasa con estos mercados? Se conocen como mercados muy informales, entonces merecen mayor atención porque en cuanto a documentación requiere bastante control por parte para poder sacar las mercancías de China, incluso para poder recibirla en Colombia. Entonces, empecemos con nuestra presentación, por favor. ¿Cuál es mi objetivo con este webinar? En primera instancia, identificar los errores que se generan, pérdidas y retrasos en los procesos de importación, saber qué verificar antes de pagar a un proveedor y tercero, construir un proceso de importación más seguro y controlado. Si cumplo con estos tres objetivos dentro de la reunión, me voy súper feliz, porque la idea es que ustedes se vayan con la misma información o al menos buen parte de la que ya conozco yo. ¿Listo? Y para eso vamos a hacerlo a través de tips. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Listo? Siguiente. Estamos con el tip uno. El precio del proveedor no es el costo de importar. Que les comento algo que me suele pasar mucho. Incluso con clientes estando en China, allá visitándonos, o incluso acá en Bogotá o en la ciudad donde asesoramos clientes. Me dicen, Sergio, quiero importar este producto, un- uno o aquel producto, y me dice, y me da un valor que se le dio el proveedor. ¿Cuánto es el porcentaje que debo incrementarle para que me diga cuánto es efectivamente lo que llega a Bogotá? Entonces, yo empiezo a decirle, venga, primero que todo, tenemos que tener en cuenta de dónde está saliendo, de dónde está saliendo la carga, es lo básico, ¿cierto? La cantidad y la clase de producto. Así que cuando me dicen, no, es un porcentaje aproximado, porcentaje aproximado, lo que voy a hacer es dar algo muy inexacto, ¿cierto? Dar una versión muy general del proceso y no lo que podría ser algo muy específico y viable. Porque, ¿qué ocurre? Al dar algo muy general, estamos perdiendo las verdaderas oportunidades que puede tener el producto en el mercado. Entonces es muy difícil cuando un cliente me dice, Sergio, este producto lo consigo en $10. ¿En cuánto me queda en Bogotá? Depende de cómo lo están ofreciendo, qué proceso de transporte vamos a realizar para ese producto, qué aranceles o incluso impuestos, si requiere ese producto para la importación porque tenemos un rango inmenso, del 10 al 45, incluso algunos productos con sobretasa, como los textiles. Entonces es muy difícil poder determinar eso. Entonces, esto es algo que me gusta sensibilizar mucho al cliente. Entonces yo les digo a los importadores, si yo le doy un valor en este momento general, lo que voy a hacer es desanimar con el proceso de compra. Incluso que llegue un competidor o simplemente que averigüe con el proveedor en China y le dé un precio muy inexacto con respecto a la realidad. ¿Y eso qué hace? Perdió la oportunidad de hacer un proceso muy interesante. Otra variable es cuando es misceláneos. Es muy fácil cuando tenemos, digamos, un producto donde se paga un solo arancel, un solo IVA, pero es muy difícil cuando son misceláneos, donde encontramos productos que pagan del 10, el 5, el 15, incluso hasta el 0%. Entonces también toca hilar muy delgado con respecto a cada uno de las ofertas que el cliente está consiguiendo. Otra parte que toca tener en cuenta es los puertos, dónde le están entregando.
si es un puerto base o es una empresa en el interior, ¿sí? Y otra cosa muy importante, cuando un cliente ve algo muy económico en China, muy económico, fuera de cualquier razón, siempre toca indagar por qué se lo están ofreciendo, qué tipo de negociación le están dando. Más adelante les explico esto porque es importante. ¿Qué tipo de Incoterm le están ofreciendo? Porque muchas veces el cliente tiene un precio muy competitivo y nos damos cuenta que lo que le están ofreciendo es un precio S-Word. Y si se dan cuenta, en la última temporada, cuando uno cotiza con empresas, la mayoría de empresas le están ofreciendo S-Word. ¿Pero por qué? Si antes venían con FOB. Ya les explico más adelante por qué surgió este inconveniente. También, mediante también eso, puede tener un muy buen precio tal vez porque tiene algún manejo especial. Les comento que por parte del proveedor, resulta que es un producto que el proveedor produce de manera masiva. Entonces puede sacar nuestro producto dentro de esa gama de producción. Entonces tiene un tiraje para 10.000 piezas. Pues se incluyen nuestras 200 o 300 piezas. Más adelante les explico un poco esto. Pero entonces, el siguiente slide, por favor. Hay un tema que quiero tocar y es el tema de la ubicación de las empresas. Si se dan cuenta, los agentes de carga y los navieros me dan, me dan a razón en esto, y es que en China se manejan puertos base y puertos secundarios. Cuando el cliente a veces, ¿qué pasa con nuestros clientes a veces? Digamos, clientes de motocicletas se van hasta un lugar que se llama Chongqing, muy famoso en esta época por la arquitectura que tiene. ¿Qué ocurre? Consiguen muy buenos precios, pero entonces el producto está ubicado directamente en el interior. Toca sacarlo hasta puerto. Entonces consiguen muy buenos precios con respecto a las fábricas o empresas que se encuentran en los centros, en los polos de puertos, como son desde arriba. Tianjin, Shandong, por acá de este lado en el centro oeste, lo que es Shanghái, Ningbo, acá se le sigue Xiamen en la parte del centro oeste o en el sur de Guangzhou, Shenzhen. Son precios que uno dice, bueno, consigo un muy buen precio. A partir de qué consiguió ese buen precio? Pues obviamente le están ofreciendo un export en el interior, ¿sí? O incluso le pueden llegar a ofrecer un FOB. Pero entonces hay que empezar a evaluar que en el caso del Esword, venga, ¿dónde está ubicada la empresa? Porque cuando uno le ofrecen Esword dentro de las compañías, uno tiene que pensar en toda la logística de sacar desde esa ciudad hasta puerto. Y lo que se pretendió ahorrar, pues de una u otra manera se debió adjudicar ese presupuesto al traslado hasta uno de los principales puertos. Entonces, eso es un factor que es para complementar lo que venía con el anterior slide. Devuélvate un momento, porque cada proceso, si ustedes se dan cuenta a la derecha, quise explicarlo mediante esta gráfica, es que un producto que usted puede conseguir en $100, un ejemplo, dentro de una empresa en China, al final de cuentas, cuando usted ya lo tiene en su oficina, puede tener un porcentaje mucho mayor, dependiendo del centro de costos con el cual está trabajando. Transporte, aduana, transporte interno. Esta es una gráfica muy interesante para ejemplificar ese proceso. Adelántate, por favor. El siguiente. Listo. Acá, que el tip 2. El primero, pues obviamente era el precio del proveedor, no es el precio con el cual se va a importar. El segundo tip es calcular el costo real de la importación. Cuando tenemos asesoría con nuestros clientes, el cliente a veces suministra al proveedor o nosotros lo suministramos. ¿La idea cuál es? La idea es tener un costo real antes de la inversión de cuánto le vale ese producto en el mercado. ¿Qué hacemos con esto? ¿O qué es lo que pretendemos? Hombre, invierta, si va a invertir, invierta bien. Pequeño o mucho capital, inviértalo bien. ¿Sí? Porque ¿qué ocurre? A veces puede encontrar un producto muy competitivo, un precio muy interesante, un proveedor bastante sólido, pero ¿qué ocurre? Todos los costos, los sobrecostos se generaron en el proceso logístico y de nacionalización. Por eso, nosotros somos muy amigos de siempre presentar un presupuesto para el cliente, teniendo en cuenta los tres principales aspectos que son lo que es el producto, el transporte interno si ofrece en este caso Esword hasta puerto y los gastos de exportación que se pueden llegar a generar en el caso de los Esword.
En el caso de los FOB, pues ya tenemos el FOB, el proveedor nos entrega directamente en puerto. No quería entrar tanto en lenguaje técnico, pero les explico para los que no conocen o los que quisieran ver la información. Los Incoterms es un proceso importante de negociación, porque mediante esto se establece la responsabilidad del exportador como la del importador. Entonces, cuando uno consigue una oferta Esbor, ¿qué está diciendo? Señor, entrégueme en su fábrica que yo como importador, como comprador, me encargo de recoger el producto en su fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pasar por un proceso de traslado hasta puerto, un proceso de exportación, un proceso de transporte, un proceso de nacionalización y posteriormente un traslado. Lo he ejemplificado dentro de estos tres grandes ramas, que corresponde producto porque estamos ubicando un proveedor o el cliente nos los está dando. El transporte interno de ese producto hasta puerto y los gastos de origen que corresponden a los gastos de exportación en el caso de los sesgo. En el segundo punto, verificar muy bien si se va a inspeccionar, verificar muy bien el flete internacional y tercero también el valor del seguro de la mercancía. El tercero es la aduana, impuestos y gastos en portuarios que se generan dentro del puerto, llámese Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, y el traslado nacional y almacenamiento y los costos que esto representa. Y acá es importante este último punto que es conclusión. El precio FOB o SBOR es solo una parte de la ecuación. Aquí toca tener en cuenta algo y quiero profundizar en eso. Em, Dentro de China, resulta que algo pasó el pasado 1 de octubre, el año pasado, lo he repetido y lo he presentado mucho con los clientes que nos hemos reunido y que he tratado de ampliar esta información, es que China era muy flexible en el manejo de algunos procedimientos. Ay, ¿sí estoy conectado? Hola. Sí, 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 estás conectado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Resulta Resulta que, les explico, China empezó de una u otra manera a tratar de recaudar más impuestos. Esa es el resumen. ¿Qué ocurre? ¿Se acuerda que les comenté sobre los mercados de Yibu y Guangzhou? Estos mercados son mercados bastante informales. Si ustedes han visto, son recibos de caja rosados, en los cuales el cliente, el interesado en Colombia, compra sobre tienda y el proveedor le entrega en el lugar donde él le diga. Nada más, no se encarga ni de procesos de exportación o no. ¿Qué ocurre? El gobierno chino que implementó, en primera instancia, el gobierno chino dijo, ¿sabe qué? Todos los que exporten deben tener licencia de exportación. Sí, aquí, ¿por qué quiere hacer eso? Recuerden que China tiene auxilios de impuestos para las exportaciones que se generan. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Eso se llama el tax revenue. Ese es el término esencial de esas operaciones. Por el volumen de exportaciones que yo realizo, el gobierno me devuelve un tax revenue. La manera de mostrarle al gobierno que efectivamente se hizo la exportación es, uno, el pago en dólares. Sí, entonces la manera en que tiene que las empresas en China de poder demostrar este pago es a través de los SWIFT o de los ingresos en dólares que reciben en sus cuentas. A partir de ese dinero que reciben, pues pueden pedir este tax revenue o reintegro de impuestos al gobierno. Mientras no lo tenga, pues no puede pedir esto. Las empresas están muy interesadas, obviamente, en poder recibir este beneficio fiscal, pero ¿qué ocurre? Hay empresas muy sencillas, llamémoslo del mercado informal, que son las tiendas de Yibu y Guangzhou y más que todas esas dos que son las que más se conocen, en los cuales venden por vitrina. No está bien, no está mal, simplemente hay que tener mucho cuidado con los productos que se compran en estas tiendas, porque ¿qué ocurre? No vienen grabados, es decir, no están para el IVA o el impuesto de ventas que se registra en China, entonces al cliente le interesa recibir sus renminbis y no encargarse ni de otra manera meterse en el problema de la exportación, porque uno, no tiene los documentos, ¿sí? Y dos, pues obviamente, pues no les interesa recibir la atribución de impuestos de parte del gobierno, ¿por qué no? No les interesa, simplemente les interesa las ventas por vitrina. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de clientes que trabajan con estos proveedores son los de confecciones, son los de juguetería, son de más que todo misceláneos.
Entonces, imagínense, entonces, primero el problema de comprar Sword, ¿sí? Y el segundo problema cuando compran misceláneos, así que el problema se incrementa bastante. Entonces, siempre toca estar es un proceso muy engorroso, muy largo, muy de presentar documentos a la aduana en China y a veces incluso hay que dejar carga, embarcar algo y simplemente devolver algunos productos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por eso yo siempre he insistido, mientras que pasa esta época de lo que corresponde en China, aunque China se caracteriza mucho, les reitero, en que si fija algo, lo fija. Si, además, tenemos que tener en cuenta que China también empezó en un proceso de una otra manera de poder regular el mercado hacia el exterior y la visión que tiene el comercio exterior de China. ¿A qué voy? China controla mucho el manejo de marcas hasta la saciedad, no permite exportación de marcas, ¿cierto? Así que nuestras famosas réplicas no se están, de manera legal, no se están sacando porque la aduana está muy estricta en eso. Puertos que antes, devuélvete un poco en el anterior slide, porfa. Por ejemplo, puertos que antes eran fáciles de manejo, como era esto de Guangzhou, Shenzhen, ya han cambiado bastante, ha cambiado esa política y ya se están volviendo bastante rigurosos en el manejo de aduana. No quiere decir que no sigan siendo puertos flexibles en el manejo aduanero, sí, pero han venido incrementando los controles. Precisamente ¿por qué? Acá entra el segundo factor importante y les quería comentar esto. Y se lo he explicado mucho de mis amigos y clientes en los cuales les decía, antes en el gobierno Gaviria, los agentes de carga en Colombia manejaban la doble función, tanto de agente de carga como CIA. No sé si mis compañeros algunos se acuerdan de eso, hace ya bastante tiempo. ¿Qué ocurre? A partir de la modernización económica y la famosa ley de Gaviria, en la cual se separaron las dos funciones de CIA y de agente de carga, pues aquí en Colombia se definió exactamente quiénes podrían hacer aduana y quiénes no. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué ocurrió? Eso ocurrió en China a partir del 1 de octubre del año pasado. Le dijeron a los agentes de carga, o espérese un segundo, o usted hace carga o usted hace CIA, pero no puede hacer las dos. Entonces se podrán a muchos de las personas que han desarrollado compras en China se habrán podido dar cuenta que, que de un momento a otro, oiga, no puedo hacer el proceso de exportación, contrate a alguien más que se lo pueda hacer. Ha sido un factor bastante común dentro del último año. Y ha sido un problema porque muchas de las operaciones, muchos productos no han podido exportarse, no se han podido, se han tenido que quedar directamente en China en ese aspecto. Listo. Adelántate de dos slides, por favor, donde dice landing cost. Mm, ok, con respecto al punto anterior, aquí quise representar, eh, ¿se acuerda que les hablé de tres etapas? La del producto, traslado y gastos en origen, hasta la flecha roja que aparece donde dice Port of Loading, hay un centro aquí digamos, en el producto donde aparece Seller Warehouse, ese es el S-Work, esa es la operación S-Work. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hablamos ¿Qué ocurre cuando hablamos de una operación FOB? Pues el proveedor traslada la carga hasta el puerto de embarque. Aquí es una operación FOB. Siempre por los documentos y por lo que les estoy comentando en el proceso de exportación, siempre pidan las ofertas FOB. ¿Sí? ¿Cuándo el proveedor puede decirles SBOR? No, porque es que sabe que yo le vendo SBOR porque no le vendo menos de un contenedor. Entonces, por eso le ofrezco SBOR. Ah, bueno, listo, perfecto. No me vende SBOR porque la cantidad no se ajusta al pedido mínimo que es un contenedor, lo podemos trabajar. No quiere decir que no lo pueda exportar, simplemente que nuestra cantidad, no, la cantidad que pretendemos comprar no abarca los costos logísticos que abarca una operación normal de un contenedor. Entonces nos dicen, yo le vendo Esbor, es porque no puedo venderle menos de un contenedor. Ah, listo, eso se puede negociar directamente con el proveedor. Después de eso, ¿qué viene? Pues el transporte marítimo hasta puerto de destino, ya sea como contenedor o como carga suelta. También más adelante
Más adelante les explico más sobre esto. Y una vez en puerto, ya tenemos que pensar todos los costos que involucran colocar la carga hacia su destino final. Eso es algo importante. Por eso lo ratificaba en el slide anterior. ¿Me ayudas, Jimena? Karina, perdón. Por eso lo ratificaban estos tres ramos: producto, transporte interno y gastos en origen, inspección, flete internacional, seguro como segundo, y tercero, aduana, impuestos y gastos portuarios. Cuando nosotros, el cliente nos llega con esta solicitud de importación, abarcamos en nuestro presupuesto toda esta información, porque a partir de esto es que el cliente sabe. A partir de esto es que el cliente sabe a ciencia cierta en cuánto le cuesta su producto en plaza. ¿Listo? Adelante, Karina. Siguiente. Bueno, acá este es un punto que me interesa tocar. Antes de comprar, verificar al proveedor, el tip 3. Esto es importante. Obviamente para una importadora acá en Colombia es muy difícil averiguarlo, pero la ventaja que tenemos a nivel de empresas es que nosotros estamos en China. Tenemos 4 oficinas representantes allí en las cuales verificamos las empresas y los antecedentes legales de esas empresas. Una de las cosas interesantes que maneja el sistema de datos, digamos la Cámara de Comercio allá en China, es que todas las empresas tienen récord en cuanto a demandas y antecedentes legales que se pueden averiguar de una otra manera fácilmente. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Si el otro es si es fabricante o comercializador. No, aquí me gusta ampliar esta información porque el fabricante es bueno y los comercializadores o los llamados traders también. Simplemente saber distinguir cuál nos sirve del otro. Esto lo han repetido en muchas webinars antes que de otros compañeros. Entonces, el fabricante es el que produce la mercancía y el trader es que de una u otra manera tiene relación directa con la fábrica y comercializa ese producto, pero muchas veces comercializan no solo los productos de esa fábrica, sino toda la línea de productos. ¿A qué voy? Por ejemplo, el fabricante tiene escobas. El comercializador ofrece las escobas, pero también ofrece cepillos, traperos, limpiones, pero los ofrece a través de otros terceros. Entonces, el comercializador tiene una gama de productos interesante que el fabricante no puede ofrecer. Entonces, mientras que el fabricante ofrece una escoba, el comercializador nos ofrece toda la rama de productos del sector. ¿Cuándo es bueno un fabricante? Pues hombre, cuando queremos desarrollar cantidad, relación a largo plazo, incluso nuestra propia marca. El comercializador, ¿cuándo es bueno? Cuando estamos pensando en productos misceláneos. Es decir, esto sirve, lo he planteado mucho, esto sirve para los pet shops, también sirve para las papelerías, las ferreterías, estos clientes que quieren importar para abastecer solo un local con un solo producto, con varios productos, pero puede hacerlo con una sola compañía. Los traders son perfectos para eso, ¿sí? Entonces, no, cada uno es de un sector. Digamos, si me voy a ir directamente a averiguar una línea de productos en el cual el cliente, una papelería, una miscelánea, pues yo me voy directamente al trader, no me voy a ir a una fábrica porque con el fabricante me tocaría averiguar el taja, lápiz, la regla, el transportador, el cuaderno, la cartulina. No, mientras que el comercializador sí me lo puede ofrecer. El tercer punto, ¿tiene la capacidad real para producir su pedido? ¿Sí? Entonces toca averiguar si la empresa verdaderamente lo está produciendo o si lo está mandando a tercerizar. Algo que me ha encantado de incluso viviendo en China, que me sorprendía bastante, es que los chinos son muy colaboradores entre ellos. Hombre, si yo llego a visitar una empresa china y estoy interesado en tal producto, ellos lo ofrecen, aún así sin tenerlo en su bodega. No, es que yo lo puedo ofrecer con mi compañía. Pero bueno, entonces muestra Manuel lo produce. No, porque lo produce el amigo que produce eso 3 cuadras más adelante o en la misma ciudad. Entonces ellos de una u otra manera apoyan la venta de otras compañías entre sí. O sea que una fábrica pues, resulta ofreciendo miles de productos que ni siquiera está ofreciendo no tienen el workshop en su planta de trabajo, sino que tiene una buena relación con las otras compañías. ¿Sí? Tercero, aquí la cuenta bancaria y los documentos coinciden. Aquí hay algo que siempre me es importante poder para que lo tengan en cuenta. En el momento de pedir una cotización, tener una oferta por parte del proveedor, siempre es que toca tener en cuenta que, uno, que la empresa esté ubicada en China.
¿Por qué? Porque si la empresa está ubicada en Hong Kong, es mucho más, en Hong Kong, quiero decirles, y sin ánimo de equivocarme, que estoy casi seguro de que es así, no se produce nada. Hong Kong es una ciudad muy comercial, muy de vender los productos que se producen en China, a través de intermediar, ser intermediario en el proceso más no producir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno recibe una por forma con una empresa de China, pero con cuentas en Hong Kong, no es bueno. No es bueno recibir plata en Hong Kong. Yo por lo menos no soy amigo de esa clase de proceso. Yo prefiero decirle al proveedor, ¿sabe qué? Si me va a dar una cuenta o si su empresa está en China, deme una cuenta en lo que ellos llaman el mainland, que esté ubicada directamente en China, mucho mejor si está ubicada en la misma ciudad donde está ubicada la empresa. Porque también puedes pasar mucho que la empresa está, digamos, en Nanjing y la cuenta bancaria está en Shanghái. Entonces, venga, no, déme una cuenta que sea coherente con el lugar donde usted está ubicado. Ellos pasan mucho y es normal que en plataformas como Alibaba existen la cuenta de JP Morgan en Singapur, que es la con la cual se canalizan todos los pagos de Alibaba para los proveedores, los pagos que reciben por parte de los importadores y así la trazabilidad que tiene Alibaba con los afiliados directamente a la plataforma. Está bien, sí, pero es que desde que se haga con la plataforma, siempre soy, aunque también aceptan giros por banco, no hay ningún problema, pero el hecho es de que sea a través de la información que se recibe de Alibaba. Creo que no quería enredarme con eso, no sé si pude enredarlos con eso, pero no. Hay algo también que hay que tener en cuenta con Alibaba y con estas plataformas de búsqueda. En primera instancia, aquí está de las más famosas. Alibaba, está también 1688 o la otra que es, ay, siempre se me olvida el nombre, 1688, que es solo una, ¿sí? Y la otra que es también esta que es Taobao, que también se utiliza mucho. Háganle cuenta un Temu o algo así. Por si trae un ejemplo, traía los cabellos. ¿Qué ocurre con estas plataformas? Comprar en estas plataformas es igual a comprar en lo que es un Jibu o un Guangzhou. Así de sencillo. Porque ofrecen pequeñas cantidades, pequeños volúmenes de carga y toca hacer nosotros todo el proceso de exportación desde China. ¿Sí? Entonces es muy similar a esos mercados, simplemente que es digital. Incluso las compras que realizan entre chinos es a través de esas dos plataformas. Pero, aquí hay algo interesante. Ofrecen muy buenos productos, pero los ofrecen también uno en renminbis y nuevamente, si uno pide volumen, los ofrecen Sword. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, pueden servir como método para averiguar los productos en China, se puede indagar con las compañías y muchas veces ellos mismos pueden ofrecer el producto en volúmenes, no por las cantidades que aparece acá. Alibaba, me he encontrado y creo que algunos de los que están en la reunión nos hemos encontrado con que pasa algún problema del cliente y el cliente nos llega, serio, es que mire, hicimos este pago y el cliente no nos respondió, queremos hacer el reclamo. Hasta hace un tiempo yo creía que Alibaba brindaba las garantías tanto para el comprador como para el proveedor. Pero Alibaba no me he encontrado con la primera persona o importador que me diga que Alibaba respondió por eso. ¿Sí? Sí, se puede montar la queja, sí, pueden hacer toda la trazabilidad del negocio, pero hasta ahora no lo he visto. Y si alguien lo ha visto, me cuenta porque yo no he podido. He tenido por parte de que he querido ayudar clientes con los reclamos de las compras que realizan por esa plataforma, pero no es garantía. No es garantía de que cumplan con la evolución del dinero, no es garantía que el proveedor se responsabilice. Alibaba no, sí tiene muy buenos registros de seguridad, eso sí, en cuanto a las compañías que se registran. Pero entonces recuerden que el registro en Alibaba cuesta 4.000, si no estoy mal, la última cotización fue $3.200 para la inscripción y poder inscribirse en Alibaba. Entonces, en Alibaba también se pueden encontrar muchos fabricantes, muchos traders. Y aquí pasa algo interesante con Alibaba que me gustaría compartirles. Cuando un cliente me dice, necesito averiguar este precio de este producto. Listo, perfecto. Entonces ubicamos la empresa, ubicamos el producto y el cliente me dice, ay, señor, pero es que el producto yo lo conseguí en $2, usted me está ofreciendo 10. Entonces yo le digo, Alibaba es muy buena plataforma, pero a veces los proveedores no actualizan los precios.
no actualizan los precios. Y el precio que aparece a veces en la misma plataforma lo ofrece o por una o por cantidades o son, yo le digo, perdón el término, pero le digo atrapabobos. Es así, de sencillo. Porque muchos dicen, uy, qué buen precio, está interesante y Sergio me estaba planteando otro precio. No, espera, es que a veces esos precios no está interesante. Vaya directamente a la fábrica y cotice cuánto le puede costar ese precio FOB. Entonces, son plataformas, facilitan mucho el trabajo, facilitan mucho la búsqueda, pero también es poder tener, como le digo en el quinto punto, una solución, verificación documental y comercial antes de pagar. Incluso siendo Alibaba, incluso buscando el producto, teniendo cotización por parte del proveedor de Alibaba, permítanos verificarlo para que se vaya a la segura. Sí, porque hay muchos aspectos dentro de la compra que hay que tener en cuenta. Siguiente slide, por favor. Bueno, el tip 4, inspeccionar antes del embarque. Entonces, acá es importante, pues obviamente, la cantidad, verificar, hacer un buen inventario allá directamente en China, verificar que se cumpla con la calidad o que cumpla con las especificaciones que se pidieron al producto. El empaque, que si resiste el transporte, eso es importantísimo, mirar el embalaje con el cual se está mandando la carga. Y aquí quiero enfatizar algo muy importante, más adelante lo voy a tocar también, es en lo que corresponde a los contenedores y a las cargas sueltas, ¿sí? Por favor. Cuando hagamos la compra directamente en China, es importante, supremamente importante, que el agente de carga no nos recibe carga en cajas. Ningún agente de carga le recibe caja en cajas. Entonces el cliente siempre dice, ay, pero ¿por qué este gasto de origen de manejo? No, es que todos los agentes de carga reciben la carga en pallets. Porque la manera en que ellos pueden acomodar sus consolidados, a manejar hacer un mejor cargue e incluso el mejor manejo y seguridad de la carga. Es cuidar la carga, cuidarlo de la inversión. Entonces, es preferible manejar un pallet que se maneja con montacargas a manejar cajas que tiene que hacerse con el mano a mano. La marcación en cuanto a los shipping marks es muy importante. Los agentes de carga me dan a dar razón en esto, en que el momento de nacionalizar, separar las cargas consolidadas, una carga con un shipping mark que diga el nombre del proveedor, el número de orden, eso ayuda bastante en el proceso. Y esta parte que también hemos implementado, una inspección de origen puede ser mucho más barata y más barata que una reclamación en Colombia. ¿Qué ocurre? Algo interesante. Resulta que como en puerto, siempre en puerto es una variable, Buenaventura. Nada más con lo que está pasando ahora, eso se va a sobreestoquear en estos días. ¿Qué pasó ahora? Con el terremoto, todas las inspecciones físicas que se estaban desarrollando o todas las inspecciones que requerían preinspección por parte de los inspectores de la aduana quedó bloqueada. Así que los que pidieron cita esta semana para nacionalizar, para poder inspeccionar las cargas, no se va a demorar ese proceso. Para evitar precisamente esto e ir adelantando algunas de las cosas que se pueden hacer en puerto, nosotros estamos haciendo preinspecciones en China para las cargas. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Entonces, cuando alguien hace una maquinaria, no quiere hacer la inspección en puerto porque en puerto se demoran para la asignación de espacios, se demoran incluso para la gente, la CIA, para tomar seriales, hacer la inscripción técnica para el montaje, la creación de importación. Este proceso lo estamos adelantando en China. Eso nos ha ayudado bastante a agilizar los procesos que se desarrollan aquí en Colombia. Siguiente. Bueno, aquí esto también es importante. Acá, pues, obviamente verificar requisitos y restricciones. No todos los productos pueden importarse de la misma manera. Siempre hay que tener en cuenta eso. Cada uno tiene sus propios aranceles, sus propios impuestos. Entonces, toca siempre medir, analizar cada una de las mercancías que se traen. Revisar antes de comprar si el producto requiere INVIMA, RTE, reglamentos técnicos, certificaciones y permisos. Eso es totalmente importantísimo. Tercero, atención especial, las materias, me enredé. Atención especial a los productos que tienen baterías, mercancías peligrosas o productos regulados e incluso productos con marca licenciada. Esto es importante porque no va a poder exportar, ¿sí? Lo de las marcas licenciadas como lo ratifiqué anteriormente. La regla de oro siempre, primero verificar la viabilidad y después comprar.
Acá algo que toca, algo que les dije que es importante es con respecto a la mercancía de baterías, magnéticos, carga de peligrosa o no peligrosa, pero que requiere el certificado de carga peligrosa en origen, ¿cierto? Porque ¿qué ocurre? Esto es un proceso que se está realizando actualmente en China y es para más que todo para las operaciones SWORD. ¿Se acuerda que les comenté que habían operaciones SWORD de productos que tienen dentro de su proceso baterías o sustancias químicas o que no siendo químicas requieren permisos especiales para su exportación? Siempre pensamos en los procesos de importación pensando en lo que se necesita en origen. ¿Sí? Perdón. Siempre pensamos en los procesos de importación, en los documentos que requerimos en destino. Hablamos de INVIMA, RETIER, RETILAB, norma técnica, etiquetado, ¿sí? Más nunca pensamos en los documentos que se requieren para la exportación en China. Y más que todo estoy hablando de los procedimientos SWORD. Entonces está en Material Safety Datasheet, que este es una hoja de datos de seguridad de materiales y es un documento técnico que detalla los riesgos, propiedades y el manejo seguro de la sustancia química. Por ejemplo, nos pasó recientemente el hielo seco, no es un hielo seco, se le explicaba al proveedor, oiga, no es un hielo seco, se llamaba así, el proveedor lo llamaba así, pero entonces era un polímero que al entrar en contacto con el frío hacía sus veces de hielo. Pero entonces tuvimos que demostrarle a través de este material, de este certificado, de que efectivamente no se trataba de una sustancia química. Y fuera de ese también el Sea Transport Appraisal, que es un informe certificado de evaluación de transporte marítimo. ¿Qué quiere decir? Los proveedores que tienen esta clase de productos sensibles a este control tienen estos certificados. Al presentarlos a la gente de carga en el momento de la exportación que realizamos en China, pues esto facilita bastante la operación. Hablo de la CESWORD, ¿no? Porque la FOB, pues obviamente el cliente, el proveedor presenta sus documentos, nos desentendemos de ese proceso porque en un procedimiento FOB, el proveedor la obligación es entregarnos directamente en puerto. Con CIA, con el proceso de exportación desarrollado, con los documentos listos para el embarque. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos la operación SWORD? Que está ahora tan en boga por lo que les estoy comentando, que muchas empresas a ser reguladas y al exigir la licencia de exportación, pues trasladaron todas sus operaciones a la operación SWORD. Entonces nos ponen en esa labor de estar siempre presentes. Así que sí, es un producto que puede llegar a tener una sensibilidad especial en el manejo por parte del transportador o incluso en el proceso de exportación porque contiene un producto que puede llegar a asimilarse como químico, siempre yo les digo, por favor, consigan estos documentos, SWORD. Si nos sueltan, si el proveedor es un SWORD, siempre averiguamos qué clase de producto es y pensamos exactamente en los documentos que nos va a exigir la aduana en origen. Tienen estos documentos que les hablo, tienen esta configuración. Son así como aparecen con este sello, o el Material Safety Data Sheet, o el Safety Data Sheets, o el Hazard Classification and Identification Report for Transport of Goods, que este es el certificado que todas las empresas deben sacar para que obviamente su producto pueda ser trasladado como carga suelta o container. También aquí te toca tener muy presente las cargas que se manejan en cuanto a lo que a los requerimientos especiales. En esta época ha surgido mucho la importación de maquinaria. Entonces, muchos proveedores en China no saben lo del manejo de los trámites que hay que hacer ante el AMLA, el apostillaje de los aires acondicionados e incluso los motores que se usan que no manejan refrigerante o que maneja que tiene el refrigerante que está controlado, cumple con eso. Entonces, eso también muchas empresas en China, me atrevería a decir que un 60% conoce la reglamentación en Colombia. El otro 40 toca entrar a explicarles, decirles que tienen que hacer el proceso de apostillado de los documentos. Esto es importante y va dentro de lo que hablamos de TIP de verificar requisitos y restricciones. El siguiente, la siguiente. El siguiente slide, porfa, Karina. Siguiente.
Aquí, negociar las condiciones comerciales. Pues ya les acabo de mencionar que definir muy bien el tipo de negociación que vamos a hacer. El SBOR, el FOB, el FOB es el más aconsejable de todos. Facilita toda la operación y delegamos toda la función aduanera directamente a los exportadores. El CIF, yo no soy muy amigo del CIF porque muchas empresas, ay, perdóname, Jordana, leí el mensaje. Porque muchas empresas delegan el CIF al proveedor y los gastos en destino se incrementan muchísimo. Los agentes de carga, pues en Colombia no van a dejar de ganar del proceso de transporte. Entonces, muchas veces el proveedor en China ofrece tarifas muy interesantes en cuanto a fletes, pero aquí en Colombia esos costos se duplican. Así que vuelvo y reitero, siempre que sean FOB. Definir claramente qué incluye o qué no incluye la cotización. Esto sabe que pasa mucho con la parte de la maquinaria. La maquinaria necesita ser de una otra manera instalada, necesitan un proceso de capacitación para el personal y muchas veces toca pedir que nos trasladen a esta ingeniero aquí en Colombia. Entonces, a veces dentro de la oferta no se está teniendo en cuenta. Negociar aquí, negociar también empaque, plazo, documentación, condiciones de pago, obviamente primordial. No aceptar condiciones comerciales que no se entiendan. Esto es súper primordial. Pero también a mí me gusta mucho hablar de partes, cuando hablemos de maquinaria o incluso de productos de masivos, hay que tener en cuenta y pedirles que nos den o que nos faciliten piezas en las máquinas, aquellas piezas que se desgasten o que tengan un deterioro mucho más frecuente que en otros, ¿cierto? Y además de eso, cuando se trata de productos masivos, pues obviamente pedir unidades de garantía adicionales, un porcentaje. Sigo con el siguiente, el tip 7. Karina, revisar la documentación. Es tener en cuenta lo que se necesita tanto en origen como en destino. La commercial invoice, el packing list, la factura comercial, la lista de empaque, el documento de transporte. Acá hay algo importante con respecto a los HC codes y ahí llamo también a los agentes de carga. En muchas ocasiones, ¿qué ocurre? Ha habido discusiones con la aduana porque los BL se parten en el momento en que se imprimen, perdón, se emiten, y se emiten también con el código arancelario. Yo sugiero, o lo hacemos con los que tenemos nosotros, en la aduana aquí en Buenaventura hasta un tiempo lo están exigiendo, que venga, o incluso en China, en el momento de sacar la carga, lo están pidiendo. No, no nos vayamos con la posición arancelaria específica, me refiero con los 10 dígitos, sino solo trabajemos con los 6 principales. Esa es la mejor herramienta para evitar esto, ¿cierto? Para evitar discusiones en puerto después con la aduana. El documento incorrecto puede generar costos y retrasos y problemas aduaneros. Esto es primordial. Así que acá hay algo importante y ahí también me remito a los agentes de carga y a todos los transportadores, y es que en el momento en que en China hay cortos, nuestra diferencia horaria nos dificulta a veces el proceso de corregir los documentos. ¿A qué voy? Hablamos del cutoff. El cutoff es el tiempo que tenemos nosotros para poder entregar los documentos de aduana y también, digamos, los de carga directamente en origen en la bodega. Me dan cierta fecha para que yo entregue productos y documentos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que corregir ese documento antes de las 12 del día de China. Las 12 del día de China es la 1 del día acá en Colombia. Entonces, en la 1 de la mañana aquí en Colombia, perdón. Entonces, pues tenemos que esperar a la mañana y a veces esos documentos toca correr para poder actualizarlos y que todo el mundo tenga acceso directo a este documento y obviamente a las correcciones que se presentan en él. Siguiente, por favor. Eso toca tenerlo en cuenta. Cuando un agente de carga suministra los BLs, tratemos siempre de suministrarle, corregir ese BL o anunciar los cambios mucho antes de que se cierre la motonave, porque puede ser un inconveniente tanto para nosotros en el momento de exportar como para los agentes de carga en el momento de cerrar el BL. Acá en el tip 8, sigamos en el siguiente, por favor. Consolidar siempre más barato. Aquí, no, en el 8, en el anterior, Karina, por favor. Aquí hay una pregunta que siempre surge con los clientes. Es tratar de explicarles el procedimiento en origen en cuanto a
Venga, tengo esta carga, ¿qué me beneficia? ¿Carga suelta o full container? Esto es importante para el cliente porque a veces el cliente deja de comprar simplemente por pensar que los proveedores le venden un contenedor completo. Sí, pasaba algún tiempo. Me atrevería a decir que también China y los proveedores han entendido que el mercado suramericano y el colombiano, los clientes no están para contenedores, para órdenes de contenedores. Entonces ambas han sido bastante laxos, según listo. Ahora les venden órdenes mucho más pequeñas. He tenido órdenes de 3.000, 4.000, $3.000 con 2, 3, 4, 5 metros cúbicos. Se puede lograr, incluyendo proceso de producción y de diseño. Entonces siempre es bueno tener en cuenta y decirle al cliente, venga, usted sí puede comprar. Y la carga suelta no es un obstáculo para eso. La pequeña cantidad no es un obstáculo. Tampoco que vaya a Jibu o a Guangzhou va a ser un obstáculo. Tampoco que los proveedores, como desde que los proveedores cumplan con la documentación, podemos hacer todo el traslado de la mercancía. Obviamente, verificar la aceptación por parte de la gente de carga cuando se trate de los sesgos, la revisión de documentos y lo que representa el ahorro de poder traer una carga suelta para el cliente. Ahorro siempre toca tener en cuenta porque actualmente incluso tengo un problema con un cliente que trajo una carga mínima y se le va todo, una carga muy pequeña, 1 metro cúbico, entonces todos los costos se le van por la mínima. Y dijo, no, es que está muy costoso, sí, es que es muy costoso. Una carga mínima es de 1 tonelada y los costos son altos. Empieza a verse la rentabilidad a partir de los 2, 3, porque compensa. Lo que puede traer en 2 metros cúbicos, de una otra manera, compensa con lo que corresponde a 1 metro cúbico. Estoy exagerando, pero más o menos funciona así. También algo que toca tener en cuenta, y hablo mucho de los puertos del sur, de Shenzhen, Foshan, Guangzhou, todos estos puertos hacen transbordo en Hong Kong. Una gente de carga que diga que no lo hace, no, no es así. No es así. Bueno, casi, me atrevo a decir que casi el 80% lo hace con transbordo del Hong Kong. Así que los tiempos de tránsito de estos puertos, uno siempre trabaja, siempre dice de puertos base, no, 28 a 32 días. Pero en Hong Kong puede convertirse mucho más porque tiene que hacer un transbordo borde de Hong Kong. Y dependiendo cómo está la congestión, en esa época de tifones, a veces ese transbordo puede ser bastante engorroso. Aquí, y otra cosa interesante que hacemos a través de Sinomac es poder agilizar las compras de múltiples proveedores. Hay muchos clientes que importan no solo compran a uno, sino a varios proveedores. Lo que nosotros hacemos es agrupar todas esas compras en un solo proceso. No tiene que hacer 3, 4 importaciones, ¿sí? No tiene que hacer 3, 4, 5 procesos logísticos, sino que solo se resume a uno. Hemos podido consolidar contenedores completos con 3, 4 e incluso en una operación llegamos a consolidar hasta 16 16 proveedores. Es lo que se puede hacer. Y ahí siempre evaluar, siempre versus, pues obviamente lo que corresponde a una carga suelta, que la llamamos dentro del argot LCL, o contenedor FCL. Siempre es evaluar los costos. El siguiente, por favor. El siguiente slide, Karina, por favor. Bueno, aquí pues obviamente es una reiteración de lo que corresponde al proceso, era analizar el proveedor, el producto, la documentación, pero entonces aquí en esta tercera, quiero enfatizarme mucho en el tercer punto, es cada etapa debe tener un responsable, así de sencillo. ¿Qué hacemos como compañía nosotros? Hay muchos, nuestros targets de mercado son pequeños y medianos empresarios, pero también las grandes compañías, no nos cerramos solo a eso, ¿no? En las cuales nosotros nos convertimos en el outsourcing de comercio exterior, controlando el proceso de compra con el proveedor, el transporte de carga hasta destino y obviamente la intermediación aduanera. Entonces nosotros nos convertimos en ese departamento de comercio exterior que asesora y hace que se cumpla todos estos requerimientos para que el cliente no tenga ningún problema. Porque, como siempre reitero, nuestro interés es que el cliente siga importando y que tenga la menos dificultad para eso. Siempre le digo a los clientes, ¿sabe qué? Yo quiero es que usted venda, dedíquese a vender, que yo me encargo de la parte logística. Y por eso el siguiente slide es muy representativo con respecto a lo que les estoy hablando. Y es el método Sinomac. ¿Sí? El método Sinomac lo llamamos así porque es una importación controlada que empieza antes de comprar. En esta, pues obviamente definimos correctamente el producto, el fabricante y el precio, verificamos el proveedor y analizamos cuidadosamente la cotización, vemos
la viabilidad, los requisitos que se requieren, obviamente la clasificación y elaboramos un presupuesto total. ¿Sí? Sugerimos la inspección de la carga, controlamos la documentación y coordinamos toda la logística. ¿Sí? Nuestra tarea, ¿qué es? Que el valor logístico no sea un obstáculo para que la comercialización del producto. ¿Sí? Y un valor agregado, si quieres el siguiente slide. Esto funciona a nivel comercial y quiero también. Ay, devuélvete, por favor, devuélvete. El siguiente, perdóname. El siguiente, pregunta aquí. La pregunta correcta, ¿qué es? No pregunte solamente cuánto cuesta el producto, pregunte cuánto me costará ponerlo en bodega en Colombia y después qué riesgos pueden cambiar ese costo. Eso para nosotros es primordial, ¿cierto? Y aquí en el siguiente slide, porfa. Pues aquí es la iteración que nosotros hacemos lo que es el outsourcing, la verificación documental, las inspecciones en origen, la coordinación de compras y el apoyo logístico documental y experiencia práctica para reducir riesgos y costos. Aquí hay algo interesante que me gusta mucho enfatizar en este y hablo más de la parte comercial del producto. Resulta que me he encontrado mucho, me ha pasado mucho con clientes que van a China, tienen su esfuerzo de capital, tienen su esfuerzo de tiempo de viajar a China, poder ubicar a los proveedores y el producto y resulta que va a una feria aquí en Bogotá, e incluso en Medellín, y se encuentra con el proveedor ahí. Todo el trabajo de comercialización, todo el trabajo de producción que hizo el importador, que sacrificó su tiempo y dinero para irse hasta China a ubicar un buen producto, se perdió porque el chino ya vino aquí a ofrecer los productos que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo de una otra manera colaboramos o cómo aportamos dentro del proceso de comercialización del producto? El primero, nosotros funcionamos como exportador del producto. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que nosotros hacemos la exportación en China, no colocamos el dato directamente del proveedor que lo está vendiendo, sino directamente el dato de nuestra empresa en China. Así que es un muro de contención, un muro de protección sobre la información de a quién le está comprando cada importador. ¿Qué aportamos a esto? Pues protegemos el producto, protegemos la inversión, porque a largo plazo nada nos puede sacar más que el mismo proveedor, que el mismo producto en China, que venga aquí a participar. Entonces lo que hacemos en ese caso es directamente el exportador Sinomac, y es la primera barrera de protección. La segunda, como ustedes saben, aquí en Colombia están las bases de datos, Quintero Hermanos, ahora hay un montón, Legiscomes, hay en la actualidad. ¿Qué pasa? Esas bases de datos, pues cualquiera puede saber quién y a quién le está comprando cada importador la competencia. Entonces, pues imagínate, imagínese todos los competidores que tienen acceso a información, tienen información a su proveedor, a quién le está comprando y obviamente a veces incluso a los precios que se declaran, porque la Legiscomes incluye esta información. Entonces, una manera de blindar al importador es a través de la importación, de la exportación con el nombre de nuestra empresa como exportador. Algo interesante que también hacemos a través de la empresa es poder exportar de China directamente a clientes en distintos países. Es decir, el cliente colombiano produce en China y desde China vendemos a México, Guatemala, Los Ángeles, Perú, Guayaquil. Se está haciendo en la actualidad con varios productos. Costa Rica. Este año vamos a incursionar bastante fuerte en lo que corresponde a Centroamérica, que es un mercado bastante interesante. Entonces, no es solo la ventaja logística, sino las ventajas comerciales que se pueden tener a través del manejo de un manejo correcto de las compras. ¿Listo? Siguiente slide, por favor. Entonces, checklist. Checklist es importante. Ya esto es lo que hemos hablado. El producto, especificaciones confirmadas, proveedor verificado, cotización en contextos claros, requisitos de importación revisados, LHS code validado, costo total estimado, plan de inspección definido, logística o comunicación confirmadas. Perfecto. Ya tenemos todo para arrancar el proceso. Y hay algo, bueno, uno podría decir, uy, esto toma bastante tiempo, me va a llevar todo esto. No, no, es cuestión de tener la información clara por parte del proveedor y puede ser una cotización que se puede demorar 3 días. Una confirmación de los gastos aduaneros que se puede demorar los mismos 3 días porque se va trabajando alterno. La información que tenemos de China con la importación que se genera en Colombia, los requisitos que se generan en Colombia. Siguiente, por favor.
Conclusión, si estamos ahí, conclusión, importar bien no significa pagar menos por todo, sino hacer una correcta manejo de los recursos. Significa tomar mejores decisiones antes de que aparezcan los sobrecostos. El ahorro más importante es el que evita el error. Y Sinomac puede acompañar el proceso desde China o desde cualquier origen hasta Colombia. Y terceros, como les digo, del mundo hacia el mundo. Tenemos operaciones en Barcelona, clientes colombianos en Barcelona, directamente en Turquía, en Canadá. Entonces, no somos ajenos a que el comercio exterior no se restringe solamente a China y estos procedimientos pueden ser ampliados a otros mercados que pueden ser de gran viabilidad para los clientes. Nosotros estamos ubicados en Bogotá. El siguiente slide, por favor, Karina. Estamos ubicados en Bogotá, en China, ya les dije, en el centro, sur y norte. Y tenemos aquí está nuestra red, nuestro link y como les dije, el método Sinomac es algo que se ha venido trabajando dentro de los últimos 16 años con resultados eficientes para nuestros clientes. Muchos clientes importan un producto ahora y lo importaron por 3, 4 años mientras que fue el arranque del producto. Nosotros ayudamos al cliente a desarrollar marca, a desarrollar marca de tal manera que, ¿se acuerdan que les dije que a veces los mismos importadores se dan cuenta que el chino vino a la exposición acá y encontró el producto? Te ayudamos precisamente a desarrollar marca para crear ese diferencial de que no le está comprando chino, que está buscando, está comprándole a un productor, a un importador colombiano que desarrolló marca, que se preocupó por conseguir un producto de calidad, que se preocupó por darle continuidad a ese producto en el mercado. De nada sirve por hacer una importación de un producto que va a mover, cuya venta no se va a prolongar en el tiempo, sino solo para una importación. Es, paréntesis, es válido para los productos de temporada, madre, brujas, amor y amistad, e incluso la etapa de febrero para papelerías es muy viable, muy rentable, pero si uno piensa en comercializar un producto a largo plazo, tiene que tener un proveedor que le permita ofrecer ese producto a largo plazo, dentro de todas las ventajas que estamos hablando. Me extendí bastante. Por favor, empezamos con las preguntas, por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. Ana Muñoz nos pregunta, ¿existen boletines o plataformas oficiales que recomienden para seguir el monitoreo desde Colombia los cambios en arancel, restricciones o requisitos de exportación expedidos por el gobierno chino? Toca estar informado frecuentemente, cambian constantemente y pasa como igual en Colombia. Recientemente salen resoluciones, salen artículos cambiando procesos, nada más con el ANLA del proceso de importación para maquinaria amarilla. Tenía que ahora en agosto empezar a regir un artículo, parece que no va a regir, se va a ampliar. Y además en estos cambios de gobierno también pasa mucho, que mucha reglamentación cambia. Con China, yo les decía, es muy constante, pero también imagínense, el último cambio representativo fue en 1 de octubre, como les comenté, y fue a nivel fiscal y afectó todo el proceso aduanero. Entonces, pero buen punto, se puede hacer una publicación de nuestras redes de los cambios que se generan de manera aduanera para mantenerlos informados. Por ejemplo, este cambio de octubre se realizó. ¿Sí? Aquí también hay importante, además de los cambios aduaneros que se presenten en China, también ver los cambios en el transporte y logística internacional. ¿A qué voy? La gente dice, ay, los fletes están aumentando muchísimo, ¿sí? Antes eso tenía un nombre, se le llamaba el peak season, iba de agosto hasta mediados de noviembre, sino que se le dejó, no sé por qué se dejó de llamar así, pero sí, hay una etapa del año, en la primera etapa del año que los fletes son muy económicos, pero para el peak season, cuando aumenta el volumen de carga, sí aumentan los fletes. Así que no es lógico pensar que los fletes van a bajar, no, en esta época por volumen aumentan. Súmenle a eso que muchas navieras han retirado motonaves para poder mantener el equilibrio de fletes, para poder cobrar más, así de sencillo. Así que de la ruta han salido bastantes buques, por eso se van a dar cuenta que los fletes aumentan. Uno, los espacios disponibles son muy pocos y tres, otro aspecto importante, y tres, los espacios, las disponibilidades. Porque el aumento de autos ha aumentado bastante en Colombia. Entonces, la mayoría de buques que están llegando son buques Ro-Ro y esas operaciones toman bastante tiempo en los puertos asiáticos. Siguiente pregunta.
Claro que sí. Bueno, Álvaro Yepes nos comenta, el flete marítimo es una lotería. Las navieras manejan los valores, para esta época lo pueden hasta triplicar. Además, ahora cobran por la devolución de contenedores a cargo de uno, porque no hay espacio o turno para recibir el contenedor. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, aquí hay algo interesante. Hay algo, las mayoría de navieras ofrecen ciertos días libres, ¿sí? Manejan entre 14, 21, 17 días libres para manejo del contenedor. Si se acuerda que les comenté que todo es una correcta sincronía entre lo que es agente de carga, proveedor, agente de carga y CIA, desde el comienzo, ¿nosotros qué hacemos? 30 días antes, nosotros como tenemos el control de la operación desde el que que colocamos la orden, ya tenemos claro el proceso de nacionalización, entonces todo está, toda la información que hemos recolectado se la hemos pasado a la CIA, a la Sociedad Internacional Aduanera 30 días antes. Entonces ya se están arreglando documentos por parte del cliente. Si se dan cuenta, la mayoría de veces de la demora de las cargas en puerto es porque los documentos por parte del importador se demoran en la erradicación. Ahora con lo de la firma digital demora procesos. Entonces, la ciencia de esto está en la CIA. Mientras que la CIA tenga la información básica de todo el proceso desde mucho antes, les aseguro que ese proceso se puede reducir bastante. ¿Sí? ¿Qué ocurre? En Puerto también, en esta época, pues obviamente, cuando se pasa estos días, bueno, si la silla se demora bastante en el proceso y ya cuando estamos sacando la mercancía de Puerto, em, ya estamos cumpliendo con el tiempo límite para volver el contenedor, siempre recomiendo que se haga el ITR. ¿El ITR qué es? A pesar de que presenta un costo mayor, pero no es tan representativo, ¿sabe? Puede ser como 1.200.000, dependiendo de la operación, más o menos es ese promedio en el cual se desconsolida la carga del contenedor en puerto y se traslada al interior sin el contenedor. El contenedor se devuelve, se cumplió con el tiempo, no se generan demoras por parte del proveedor que es del contenedor, que son bien costosas, están más o menos promedio 100, 120, $150 diarios. Entonces es preferible volverse a contenedor porque es un taxímetro y trabajar con la carga y directamente manejarla hasta su destino final. Entonces, con respecto a la pregunta, obviamente mejorar el trabajo de la CIA mediante la suministro a tiempo de los documentos de importación. Y en la parte logística, trabajar siempre sobre fletes FOB. Así usted tiene el control de cuánto le va a dar el flete, de cuántos son los gastos en destino si le reciben el contenedor en Bogotá o en el centro, o en Bogotá, Cali, que son los centros de acopio, ¿cierto? De contenedores. Pues sí tienes razón, cuando los patios sí están llenos, no les reciben en Bogotá, toca devolver al puerto. Entonces, dentro de nuestro presupuesto de transporte siempre está incluido el valor de la evolución del contenedor a puerto, viendo la alternativa. Pero existe su excepción a la regla. Sí, a veces los agentes de carga colaboran bastante en la evolución de contenedores en plaza. En Plaza Bogotá, Medellín, en fin. Listo, perfecto. Jessie, Mauricio nos pregunta, ¿qué pronóstico dan las importaciones con el tema de la reevaluación en Colombia, con unos costos muy altos? Bueno, aunque el proceso de ahora es interesante porque las importaciones han aumentado bastante. Y además que se combinaron dos aspectos interesantes, ¿no? Sin meditar absolutamente nada ni entrar en temas políticos, se reactivó muchísimas operaciones que estaban frenadas, se reactivó. Entonces, hay un clima de confianza en cuanto a la inversión, entonces el dólar se revaluó, entonces el peso el dólar se revaluó, entonces aceleró bastante el proceso de importación, entonces estamos importando bastante. Y algo muy interesante que se ve, que parece un fenómeno bastante interesante es que es mucho bienes de capital, maquinaria amarilla, maquinaria para procesos productivos, en la parte de alimentos, en la parte industrial, tornos, dobladoras. Entonces es interesante porque la gente está pensando en importar maquinaria. Algo también muy bueno, los beneficios en cuanto a maquinaria o insumos agrícolas se vinieron a cero. Viene desde hace rato, pero sí de eso dejó algo bueno dentro del proceso anterior. Los sistemas de riego están pagando el 0% tanto de arancel como IVA. Facilita mucho el proceso. Listo, perfecto. Bueno, también nos preguntan con qué capital mínimo creen que se pueda empezar sin considerar el precio de la mercancía. Me refiero a los precios indirectos.
Aunque, bueno, nosotros trabajamos con capitales mínimos de $5.000, pero, no es una regla. Siempre toca mirar la viabilidad en cuanto, y ahí viene la parte interesante del asunto. Se analiza por producto. ¿A qué voy? Es muy distinto comprar $5.000 en en productos misceláneos, desgastante, costoso el proceso de aduana, incluso el proceso de búsqueda. Pero si usted me dice, no, sin que voy a invertir $3.000 en un mouse, ah, perfecto, trabajémoslo, es viable, pequeño monto, pequeña cantidad, pero un solo ítem. Entonces es viable. Entonces la pregunta sería, y como les dije anteriormente, empieza dentro de la línea de seguimiento, empieza el producto. Tenemos que enfocarnos en el producto y en el mercado, obviamente. Ese producto que voy a traer, qué mercado que voy a atender y qué tanto proyecto tengo, voy a proyectar con ese producto. ¿Sí? ¿Qué tanto mercado pretendo cautivar con ese producto? Y eso ya depende siempre siempre del mercado, del plan del cliente, qué es lo que quiere hacer con el producto. No tenemos algo que nos ha servido para crecer como empresa es que no enfatizo en generalidades ni un proceso general, no, este es nuestro proceso, no. Me gusta indagar en lo que quiere, desea y quiere el cliente y de esa manera acomodarnos a la necesidad del cliente, más de que el cliente se acomode a nuestra logística y a nuestro proceso de agenciamiento de compras. Por eso somos muy flexibles en el momento, venga, tengo $5.000. Ah, bueno, ¿y qué quiere invertir? En 27 productos. No, espere, analicémoslo juntos y vemos qué puede ser proyectado para que sea mucho menos y bajar la inversión si son menos de $5.000. Entonces siempre depende del producto. Listo, perfecto. Miguel nos comenta, yo vivo en China y me gustaría ser encargado de verificar proveedor, inspección, etcétera, pero quisiera saber si la empresa constituida en Colombia debe tener ante la DIAN la responsabilidad de exportación y además saber si ustedes como empresa pueden ser los encargados desde el puerto en China y el puerto en Cartagena, en Colombia. Espera, disculpa, voy a leerlo otra vez, qué pena. Me gustaría ser encargado de verificar proveedores, personas, etcétera, pero ni siquiera saber si la empresa constituida en Colombia debe tener ante la DIAN la responsabilidad de exportación y además saber si ustedes como empresa pueden ser los encargados del puerto en China y en Puerto Colombia. Sí, lo expliqué, Miguel, lo expliqué durante el proceso. Sí podemos hacer operaciones SWORD. Sí podemos hacer el proceso de exportación en China para esas operaciones. Sí podemos hacer la inspección sin ningún problema. ¿Sí? Pero siempre dependiendo de a quién le estamos comprando. Ejemplo, ¿se acuerda? Se pasó hace 15 días, ¿se acuerda que les hablé del producto este que era catalogado como hielo seco? ¿Qué pasó? Estábamos con el proveedor no tenía los permisos y ya habíamos hecho la compra con ellos. Nos tocó empezar a negociar, oiga, hagamos ofrézcame otra cosa, mientras que ubico ese producto pues, que tiene sensibilidad con otro proveedor que sí tenga los permisos para poder sacarlo. Era una operación ESGO, pero no contaba con el MSS que les comenté en la exportación, porque siempre cuando hacemos compras, quiero que tengan ese parandón, una operación FOB y una operación ESBOR. La FOB, el proveedor hace todo, nos entrega todo directamente en puerto, nos entendemos del proceso. Pero en la ESBOR, nosotros debemos empezar a indagar con el proveedor si tiene estos documentos de exportación que en Colombia no se conocen, no los manejamos, porque son debidamente documentos de para el exportador. Pero entonces, si cumple con la documentación, podemos hacer la exportación sin ningún problema. Tenemos la licencia para eso, o al menos el proceso para poder funcionar como presentar los documentos ante la aduana china para la exportación. Y lo que dices para encargado de verificar proveedor, inspección, etcétera, me gustaría saber en qué parte vives. También eso es importante, ¿no? Debe tener ante la DIAN responsabilidad de exportación. No, ante la DIAN no. Ante la DIAN no, porque a la DIAN, ante la DIAN no, porque a la DIAN no le interesa de cierta manera es que lo que se nacionaliza o lo que se exporte dentro de un BL o una factura se nacionalice, independiente a quién le estén comprando. Así que, no, indiferente, lo importante es que se cumpla con las normas en cuanto a lo que debe contener una factura y un documento de transporte. Así que a la Diana acá no es que, pero algo muy, mira Miguel, que eso es una pregunta muy interesante.
Porque ¿qué ocurre actualmente con los inspectores que estaban trabajando en la anterior administración, no sé, esta hora? Resulta que cuando veían un precio en la factura, resulta que ese precio lo buscaban en Mercado Libre. ¿Sí? Entonces, en la factura comercial veían rodamiento en bola para maquinaria $7 y buscaban ese mismo producto en Mercado Libre y lo encontraban en 15 y decía, ay señor, usted está subfacturando. Entonces uno decía, por favor, es el producto en Mercado Libre, que está teniendo en cuenta ya su proceso de traslado, su nacionalización, incluso la ganancia del importador. De lo mío es un producto que me están vendiendo FOB, no se puede comparar uno con el otro. Y siempre se entraba directamente con se entra a funcionar con los funcionarios en esa discusión y es bastante dispendioso. Ujú. Ok, Miguel, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jordana nos pregunta, ¿por medio de quién se pueden solicitar auditorías en origen? Auditorías, ¿te refieres a verificación de proveedores, verificación de carga? Bueno, te lo manejamos creo que sabe ponerle el tema de la pregunta. Manejamos dos temas. Algunos clientes me gusta la iniciativa de los clientes porque buscan los proveedores, ¿cierto? Entonces el cliente quiere saber, venga, yo quiero saber a quién le está comprando. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos dos clases de verificaciones, una física y una documental. Les explico qué corresponde cada uno. La documental les explico en términos colombianos, es irme yo a la Cámara de Comercio y a la DIAN y verificar que esta empresa sí está pagando impuestos, sí se encuentra vigentes y si tiene algún reporte de asuntos legales pendientes por demandas, fraude, en fin. Mandamos al cliente el reporte, es un reporte en el cual confirmamos lo que les acabo de decir y además confirmamos que la información que suministra el proveedor en cuanto a la proforma banco sean reales. ¿Sí? Y la verificación física incluye esta documental, pero además vamos hasta la planta del proveedor. Es cuando el cliente dice, mire, yo quiero saber si efectivamente esta gente está produciendo, qué cantidades produce, tiene la capacidad instalada para cubrir mi pedido, ¿sí? Dice que me puede entregar en un mes 3.000 unidades, pero voy a la planta y veo que diariamente producen de a 10. ¿Cómo me va a cumplir ese pedido? Entonces empezamos a hacer esas visitas para indagar precisamente en esa clase, si está produciendo, cómo lo produce y cuándo me entregaría. La inspección documental, pues es obviamente ver la viabilidad legal del proveedor. Como dice, creo que la pregunta que va hacia eso, auditar al proveedor, verificar si este está cumpliendo con los documentos para la exportación. Y por otra parte está la inspección de producto. La inspección de producto la podemos desarrollar en tres etapas, en lo que es el proceso de producción, ¿sí? En el preembarque, es decir, antes de ser embarcada, y en el llenado, en esos tres procesos. Creo que a eso se refiere la pregunta. No sé si me aclaran. Bueno, lo que esperamos que Jordana nos responda. Muchas gracias, Sergio, por permitirnos el espacio del día de hoy. Sin duda alguna fue muy provechoso y tus tips estoy segura que ayudaron a muchos importadores que se conectaron el día de hoy. Entonces, muchas gracias también Mm, por parte de la Cámara, a todos los asistentes por asistir a este ok. webinar. Esperamos vernos en otra oportunidad. Ok, bienvenidos, los invito a conocer la página, a conocer nuestros servicios y de verdad muchas gracias por la oportunidad. Nos encontramos moviéndonos constantemente, pero entonces estamos en comunicación constante con nuestros clientes. No dejamos de contestar ni un solo email, no dejamos de contestar ninguna solicitud porque nuestra intención es que se familiaricen con el mercado y lo más importante, que la información que yo tengo sea la misma que tienen los clientes. Créeme que ese es un valor agregado que me interesa que los clientes tengan porque hablamos el mismo idioma, facilita procesos, agiliza procedimientos y créeme que soy muy enfático en que podamos compartir y esa información y esa experiencia que tenemos como empresa. Claro que sí, igual en el chat te dejamos tanto tu correo para que lo puedan
te puedan escribir en caso tal de que tengan más dudas. Y les dejamos anclada la página web para que puedan buscar, conocer un poquito más de Sinomac, los servicios que les pueden ofrecer y conocer sus dos líneas, así como lo decía Sergio en el principio, tienen una línea de logística, pero también tienen otra línea de talento humano para que los puedan conocer un poquito más. Bueno, bendecido fin de semana, que estén muy bien. Orar por nuestros compatriotas en Cali, Medellín, en zona cafetera. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.